para que nada pueda interrumpir lo que es esta formación y que puedan mantener su cámara encendida, compañeros, para poder estar lo mayormente presente en lo que es en la formación. Así que muchas gracias, líderes, y pues adelante, César. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy César, soy alcohólico, soy drogadicto. Muchas gracias por conectarse a cada uno de ustedes. Me gustaría, por favor, que puedan prender su cámara. Se los agradecería mucho. Vamos a comenzar. Qué chido verlos. A muchos de ustedes los vi hace unos días. Ya deberíamos, ser roomies todos, ¿no? Mejor, porque ya, pasamos más tiempo nosotros. Entonces estaría chingón. Vamos a darle. Me quedé pensando un poco sobre la formación de hoy. Estudié desde la semana pasada qué quería transmitir con esta formación, porque para mí es muy importante que el líder del grupo, el líder del movimiento, entienda básicamente cómo se relaciona con el poder y cómo se relaciona con la autoridad. Es importante saber cómo nos relacionamos con eso, porque si no entendemos cómo nos relacionamos con esas dos cosas, vamos a ser líderes demasiado pues ineficientes a la hora de realizar la tarea. Quiero dar un poco de contexto antes de iniciar la formación, porque creo que es importante que entiendan esto. El poder y la autoridad garantizan algo cuando se lidera algo, garantiza efectividad, garantiza eficacia, garantiza eficiencia. Cuando te sabes relacionar bien con el poder y cuando entiendes bien la autoridad. Si hoy estás teniendo dificultades en algún área de tu servicio, ya sea en tu grupo con algún servidor o en la hacienda con algunos resultados, es porque no te sabes relacionar bien con esto. Yo sé que muchos de los que están aquí quisieran y añoran que solamente por ser líderes y por haber sido elegidos en la plenaria de su grupo o por cualquier otro método, si no, todavía no tienen el grupo o alguna plenaria hecha. Yo sé que solamente porque ustedes se sienten con la habilidad y con la capacidad y porque fueron líderes, tenemos la vaga fantasía que solamente por eso pues ya la gente nos va a hacer caso. O ya la gente va a realizar la tarea o va a desempeñar la tarea solamente porque es así. Y déjenme decirles que no es así en la comunidad. Qué chingón sería que esto fuera una empresa, líderes, y que tuvieran a cargo subordinados en su mesa de servicio, que recibieran su sueldo semanal y que se dedicaran a la tarea de hacer eficientes las cosas. Y si no están dando el ancho, pues correrlos con mucha facilidad, ¿no? No tener tanto remordimiento a tomar alguna decisión referente a esa situación. Pero la comunidad, compañeros, y ser líder de un grupo, pues es básicamente lo contrario. Y es complicado liderar a la comunidad y liderar a una bola de borrachos que se encuentran dentro de nuestros grupos, porque con la mano en la cintura, cualquiera de ahí te puede pintar huevos y te puede mandar a la chingada con mucha facilidad. Por eso es muy importante entender el nivel de liderazgo que ocupa la comunidad y que ocupas tú entender en ese sentido si eres líder de la comunidad. Es importante saber cómo nos relacionamos con el poder. Primeramente es, el poder tiene que ver con nosotros, o sea, y cuando hablamos de poder no podemos dejar de hablar de autoestima, no podemos dejar de hablar de autoconcepto, porque eso influye mucho para saber cómo está el estado de ánimo de una persona y más de un líder. Y eso deja entrever demasiado cómo nos relacionamos con las demás personas en términos de poder. Y en términos de autoridad también, o sea, la autoridad tú ya la tienes, ya se te fue dada.
Eso no quiere decir que sea asumida por ti o por tu comunidad. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas con la autoridad. O sea, la autoridad ya la tienes, ya se te fue dada, ya se te fue conferida por cualquier método que haya sido. El día de hoy eres líder de tu grupo, pero el hecho de que la tengas no quiere decir que tú lo asumas y no quiere decir que tu comunidad, tu grupo o tu región te asuma. Quiero que comprendas eso, porque si tú entiendes eso, vas a entender cómo te vas a relacionar con personas en tu grupo para influenciarlos en el poder. El poder siempre tiene que ser sobre ti. La autoridad tiene que ser sobre las personas. Quiero que entiendas esta distinción. El poder siempre tiene que ser sobre ti y la autoridad tiene que ser sobre las demás personas. Porque si el poder es sobre las demás personas, ahí puedes hacer daño a la comunidad y le puedes hacer daño a tu grupo. Entonces, el poder siempre tiene que ser sobre ti y la autoridad tiene que ser sobre las demás personas. Tú ya tienes una autoridad líder conferida, o sea, ya tienes una autoridad dada. Asumida o no, ya está. El que le ejerzas o no le ejerzas no significa propiamente que te va a llevar a un resultado. Lo que yo quiero que tú comprendas es que en términos de poder, el poder siempre tiene que ser sobre ti. Y ahí tiene que ver mucho tu autoestima. Tiene que ver mucho tu autoconcepto. Una persona con poder es una persona que se empeña en realizar la tarea y llevarla hasta las últimas consecuencias. Entonces tenemos una tarea dentro de la comunidad. La más importante es llevar el mensaje a la persona que sigue sufriendo. O sea, esa es la misión de la comunidad. Tú como líder tienes que tener sobre encima esta tarea de manera constante. Las demás actividades que tú realices en tu servicio son importantes y también se ocupa poder y también se ocupa autoridad para llevarlas a cabo. Pero no se te tiene que olvidar el eslogan más importante que tiene la comunidad en términos de servicio. O sea, estamos realizando la tarea y ocupamos líderes poderosos porque queremos alcanzar a más personas. Si tú entiendes eso, o sea, si tú entiendes eso, líder, que el poder es sobre ti y que la tarea más importante del grupo, por eso le apostamos mucho en la eficiencia en la tarea y mucho en la eficacia, es seguir alcanzando a más personas. Ahí tú puedes medir qué tan poderoso eres o no tan poderoso eres. ¿Cómo le hago para poder influir en mí en términos de poder? Para que cuando quiera ejercer la autoridad dentro de mi comunidad sea atendida. Les voy a hablar de algo importante. Les voy a hablar de la cultura del carácter. La cultura del carácter es sumamente importante porque te sientas poderoso o no, es importante saber cómo influir en las personas. Porque las personas del grupo no van a responder comúnmente como tú quieres que respondan. Les voy a decir básicamente qué es lo que qué es lo que hacemos cuando somos líderes de un grupo, mayormente para que las demás personas nos hagan caso. Les gritamos. O creemos que solamente por gritar o por aventarte un discurso medio bonito, medio poético, hablando de algunos principios, la gente va a responder. Y no siempre es así. Habrá algunos cuantos que sí, pero en su mayoría no es así. Entonces, para mí es importante entender que para poder influenciar en las demás personas y para poder llevar a los resultados que estamos buscando obtener cada uno en nuestro servicio, como líder de grupo de la Hacienda, tenemos que entender que lo más importante es entender la cultura de servicio y entender la cultura del carácter en el servicio. Porque así va a ser más fácil desempeñar nuestro poder para poder realizar la tarea, para poder tener autoridad sobre las personas, porque si no, no vas a poder alcanzar nada. O sea, no vas a poder alcanzar algún resultado deseoso que tú quieras. ¿Por qué siempre hay gran diferencia en las regiones de algunos grupos a otros grupos? Siempre hay una distinción, siempre tenemos grupos poderosos que desempeñan la tarea, que ejercen la autoridad, que tienen un buen número de escribientes, que se les ve a sus meses de servicio con más habilidad. Seguramente es porque este líder de este grupo está entendiendo cómo influenciar en el poder y cómo poder ejercer la autoridad sobre las demás personas. Entonces, la cultura del carácter es importante, comprenderla y entenderla.
porque si empezamos a desempeñar una propia cultura en nuestra comunidad, va a ser más fácil desempeñar la tarea de servicio. Si no, yo no le encuentro otra cosa o otro sentido para poder avanzar en términos de autoridad, para avanzar en términos de poder. Yo me convertí en líder cuando tenía 20 años. Ya pasaron algunos años de haber sido líder de mi grupo. Ya voy a cumplir 33, imagínense. O sea, ya pasaron algunas 24 horas de eso. Yo tuve la oportunidad de liderar mi grupo cuando yo tenía apenas 3 años dentro de la agrupación. Cuando me tocó asumir la responsabilidad, la autoridad y el poder del servicio, yo me encontraba en una situación individual complicada, tanto por lo que pensaba de mí y tanto por lo que veía de manera constante. O sea, en términos de poder sobre mi persona, era complicado para mí desempeñar una tarea. O la terminaba dejando, o la terminaba saboteando, o si la terminaba, la terminaba con un chingo de baches, la terminaba muy mediocremente, ya se terminaban las cosas. Entonces, cuando me toca ser líder del grupo, me tocó ser líder de mi grupo, había mucha gente en la agrupación con mucho más tiempo que yo, con muchos más inventarios que yo, y propiamente eso influenciaba mucho para yo saberme cómo relacionarme con ellos y cómo desempeñar la autoridad. Y empecé a aprender algunas cosas en términos de cultura. Para yo poder influenciar en las demás personas y para yo poder llevar resultados en términos de autoridad con la gente, algún proyecto, lo primero que tuve que asumir, y quiero que lo entiendas, o sea, quieres saber influenciar en las demás personas, pero más influenciar en ti, tienes que conocer cuáles son tus debilidades para poderlas compensar con alguien más en tu grupo. Yo sé que muchos de aquí, por ser lo que son y por lo que representan, y a lo mejor por el tiempo que tienen, creen que solamente por eso ya están capacitados y tienen todas las habilidades para desempeñar toda la tarea. Y déjenme decirle que no es así. Y lo primero que yo tuve que reconocer para poder influenciar a las demás personas es saber que no tenía. Porque el saber que no tenía me garantizaba algo que es muy importante para poder desempeñar una tarea en términos de cultura y llevarla la mejor posible. Y tuve que entender que había cosas que yo no tenía. O sea, hay cosas que tú tienes que son propias de ti, pero hay cosas que tampoco no tienes. Y que esas cosas que no tienes, algunas las vas a desarrollar con el tiempo y otras, déjame decirte que a lo mejor no. O sea, a lo mejor no se van a desarrollar, a lo mejor no eres bueno para eso, güey. O sea, todos conocemos en la comunidad que hay compañeros que tienen un nivel de liderazgo, pero es que hay cosas que no saben hacer, o sea, o hay cosas que no se les da, o sea, tú vas a la hacienda de R1, y tenemos líderes morales dentro de las experiencias que son muy buenos coordinando inventarios, pero si los pones a volantear, pues no te van a dar el ancho, por más que tengan 15 o 20 o 30 años en la comunidad, porque sus talentos están en otra parte. Entonces tú eres líder de un grupo, y lo primero que tienes que entender que para poder influenciar en las demás personas y saber qué es lo que quieres de las demás personas en términos de autoridad, tienes que entender primero en dónde estás y qué es lo que tienes y qué es lo que sí puedes desarrollar con el tiempo y qué es lo que no vas a poder desarrollar. Porque no está en ti, o sea, por muchas razones. Miren, yo siempre quise hacer algunas cosas en la vida, en términos de cosas, y fui entendiendo con el tiempo que no era muy bueno para eso. Entonces, entiendan esto. Poder influenciar en las demás personas en términos de poder es primero evaluarme a mí como líder, qué es lo que tengo, qué es lo que voy a desarrollar y qué es lo que verdaderamente no voy a poder desarrollar. Porque eso te da un panorama en términos de autoridad, de poder hacer equipo. O sea, yo cuando tenía 20 años en el grupo entendí esto rápido. ¿Y por qué lo tengo que entender rápido? Porque la misión es importante y la misión es llevar con eficacia el mensaje de servicio, el mensaje de recuperación y el mensaje en paso 12. Se entendí que había cosas que yo no tenía, que propiamente eso no me hacía menos líder, no me hacía pendejo, no me hacía ignorante, solamente estaba reconociendo algo que no tenía, que tenía que compensar con mi equipo de trabajo. Entonces, primeramente, ustedes quieren ganar autoridad, o sea, quieren ganar autoridad dentro de su grupo, en términos de influenciar en las demás personas,
una de las ventajas que ustedes tienen es reconocer lo que no tienen y apalancarse en las demás personas que sí lo tienen. ¿Para qué? Para desempeñar la tarea. Y esto es sumamente importante que el líder lo entienda, porque eso hace un líder poderoso. O sea, imagínate un líder que se siente poderoso, que sabe que hay una debilidad en él y que le vale verga, y solamente porque cree que ya lo eligieron en las selecciones del grupo, lo puede desempeñar, y se anda dando topes con la pared de manera constante porque no puede desempeñar la tarea, porque a lo mejor no tiene el talento, a lo mejor todavía no desarrolló la habilidad y a lo mejor le va a tomar mucho tiempo, pero hay alguien en su grupo o en su mesa de servicio que le puede dar o le puede ayudar y que tú lo puedes influenciar para que se haga más eficiente la tarea. Entonces, primer punto, líder, en términos de cultura del carácter, en el liderazgo de un grupo, de una hacienda, entiende que no todo lo tienes. Esto es para todos, ¿eh? Porque aquí veo líderes que ya tienen tiempo en la comunidad, o sea, y que ya tienen varios inventarios en la comunidad. ¿Entiende eso? No importa el tiempo, no importan los años, hay cosas que ni tú y yo tenemos en este momento. Reconozcamos para qué no somos buenos. Después de eso, para poder influenciar en las demás personas, ya tú tienes cierta autoridad para poder avanzar en el liderazgo, porque te vas a ver obligado a compensar tu falta de talento en alguien, en tu grupo o en tu comunidad, para que te pueda ayudar. Y eso, en términos de autoridad, te va a hacer desarrollar más tu liderazgo que ir por la vida creyendo que solamente porque eres el líder del grupo y fuiste elegido en una plenaria, ya eres el más verga de la comunidad. Y no es así. O sea, no es así. Yo fui entendiendo eso cuando inicié mi liderazgo en mi grupo. ¿Qué funciona? ¿Qué funciona al principio? Al principio funciona algo. Tienes que aprenderte a apalancar. Porque si llevas un año, o 2 o 3, o sea, no sé en qué año estés, o no sé en qué momento de tu recuperación estés, o no sé qué tanto hayas mejorado en tu toma de decisiones, en tu carácter, en tu autoestima, en ese tipo de cosas, para poder desempeñar mejor la tarea. Pero lo que sí sé que funciona en este momento para cualquier líder de la comunidad que no está teniendo influencia en su grupo, ni en su región, ni en en las demás personas, hay algo que siempre va a funcionar. Y a algunos les puede gustar, a otros no les puede agradar, pero hay algo que siempre funciona. Y lo que siempre funciona al inicio es apalancarte del poder, de la creatividad, de la autoridad de otras personas para que te ayuden. Eso cuesta un huevo. Y hay algunos que lo entienden. O sea, hay algunos que entienden esto que te acabo de decir. O sea, se miden y se evalúan. En términos de poder, ¿cómo estoy? Me hace falta. Por muchas razones, porque tengo un año en el liderazgo, otro porque no tengo mucha inteligencia emocional, otro porque no tuve la experiencia de haber tenido otros servicios y me tocó ser líder, otro por lo que tú quieras, ¿no? Pero si tú evalúas cómo estás en términos de poder y cómo te sientes para poder influenciar en las demás personas, si encuentras en este momento cualquier área de tu servicio que se encuentre en déficit, paso 12, finanzas en tu grupo, retención de personas, métodos de recuperación, y te encuentras en déficit, algo que va a poder beneficiar al principio, en el primer tiempo, para poder llevar con eficiencia la tarea, que es alcanzar a más personas, es que te apalanques de liderazgos más fuertes que tú, ya sea en tu grupo por términos de talento que no tengan la posición, o ya sea en la región en términos de apoyo moral o de autoridad moral para que puedan beneficiar la tarea que estás desempeñando. Pero, ¿qué toca ahí? Hacer a un lado tu vanidad. Hacer propiamente a un lado tu vanidad para poder elegir sobriamente, que ocupas, que te ayuden, líder. O sea, porque yo conozco a un tipo de líder que va a su mesa de servicio y gritonea y piensa que solamente con gritonear y con amenazar al servidor que lo va a correr si no le echa ganas al servicio o no cumple, cree que solamente por hacer ese tipo de cosas la gente va a responder, y no es así. Entonces, ya te he dado varios puntos. Primero, para poder influenciar a las demás personas en términos de poder, tienes que entender cuál es
¿Cuáles son las cosas que no tienes para irlo compensando con la gente en la comunidad? Segundo, que ya te dije, funciona al principio apalancarte. Apalancarte con figuras y con personas que tengan más talento que tú o que tengan más liderazgo que tú y que tengan mucho más poder que tú. ¿En dónde? En tu grupo o en tu comunidad. Pero si tú eres el líder que ya está desgastando esa tarea, o sea, estás desgastando ese cartucho, o sea, que vas de manera constante a quererte apalancar en el liderazgo de otra persona, porque pasa, ¿eh? O sea, porque a mí me pasó. Y vas de manera constante a pedir consejo, a pedir ayuda, y ya llevas mucho tiempo así. Dice el programa que solamente eres un policastro, o sea, que solamente te vas a encontrar a un líder sin rostro y un mero mensajero que con el tiempo no va a desarrollar cosas que ya le tocan que desarrollar y va a estar de manera constante apalancándose en las demás personas. O sea, al inicio funciona esto que te acabo de decir, pero después con el tiempo se vuelve un problema. Si abusas de este recurso que te doy de estarte apalancando en los demás, si abusas, te vas a volver un líder sin criterio. O sea, te vas a volver un líder que le va a costar demasiado trabajo defender sus argumentos y llevarlos hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, ¿es bueno apalancarte al inicio? Sí, porque te va a dar tiempo para que vayas entendiendo qué te falta y lo desarrolles y lo que no, pues lo compenses con alguien más. Pero si abusas de este recurso en términos de poder y de autoridad, vas a restar, se te va a restar mucho. Te vas a restar, o sea, y las personas se van a dar cuenta que atrás de ti hay personas que están influyendo y que solamente eres un líder sin rostro, sin cara y sin carácter. Entonces, utilízalo, pero no abuses de eso. Entonces, es importante entender la cultura del carácter en el liderazgo del grupo. Es sumamente importante. Entonces, la autoridad, tú tienes que encontrar una manera de cómo influenciar en las demás personas en términos de poder. Ya te di algunas ideas y algunos conceptos para que lo entiendas. Y luego entender que tú propiamente por ser líder ya tienes autoridad, pero eso no quiere decir que tengas la influencia suficiente para que las personas respondan a lo que quieras. ¿Cómo es más fácil? O sea, ¿cómo sería, cuál sería un método para que la gente responda a tu autoridad? Te voy a dar algunos elementos que puedan funcionar y que creo que pueden funcionar. Algunos recursos que pueden funcionar. Hay algunos de aquí que su propio carisma hace la diferencia en términos de cómo influenciar a las demás personas. ¿Sí o no? O sea, yo la primera vez que quedé de líder, no crean que quedé porque era muy inteligente y porque era bien verga. Era carismático, aunque ustedes no lo crean. Era carismático, güey. O sea, andaba en el coro bailando, güey. Andaba echando desmadre, güey. O sea, sí era carismático, güey, ¿no? Entonces, eso me apalancó a mí para llegar al liderazgo del grupo. Y cuando eres carismático, la gente, se te da estar con gente. O sea, la gente, propiamente por eso la gente quiere estar ahí. Pero luego ese recurso se desgasta. O sea, con el tiempo ya no es funcional. O sea, porque de repente, más allá de influenciar en las demás personas, te vuelves amigos de los compañeros de tu grupo. Y ya sabes cómo son los amigos, güey, ¿no? O sea, si tú tienes amigos, entenderás lo que te voy a decir. O sea, no propiamente los amigos cuando les quieres vender algo, güey, o les quieres proponer algo, te toman en serio, ¿no? Porque te vuelves sus amigos a través del carisma y esta cualidad que puedes tener si estás en eso. Pero si tú eres si tú eres de aquellos líderes que llegas ahí por la razón que sea y te falta un poco de carisma, también tienes que compensar eso y también tienes que aprender a desarrollar eso porque también ese es un espacio de poderte vincular con las demás personas. Entonces, propiamente hay algunas virtudes que todo líder tiene que desarrollar o que tiene y el colega con el tiempo tiene que compensar porque no le van a funcionar. Primeramente, líder, o sea, si tú eres un líder que llegó al poder por carisma, te va a ayudar. Créeme que te va a ayudar un tiempo. O sea, solamente por ser carismático ya tienes algunas personas de tu comunidad que te van a acompañar.
pero solamente va a ser un tiempo, porque cuando pongas un proyecto más grande de lo que están acostumbrados, tu carisma no va a ser suficiente para que la gente responda. Entonces llegas al liderazgo de tu grupo y van a querer congregarse contigo y estar en sus mesas de servicio y a la hacienda contigo, propiamente porque les cae chido y porque tienes buena briva, güey. Pero imagínate, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. En este momento tenemos la convención. O sea, tenemos la convención en puerta, bueno. Tu carisma no va a ser suficiente para llegar al resultado. No va a ser suficiente. O sea, no creas que tu servidor va a pensar, ay, solamente porque el líder es buena onda y me hace reír y es medio bufón. No, güey, o sea, no es suficiente el carisma de repente para empujar un proyecto. Ayuda al inicio para poderte relacionar y para que la gente te acompañe, pero no va a ser suficiente en términos de influencia y de poder cuando venga un proyecto grande. O sea, imagínate que tú eres líder de un grupo y quieres alcanzar 50 escribientes mensuales, güey. O sea, de repente tú vas a llegar con el discurso carismático, con tu cara de buena onda, ya sabes, ¿no? Sonriendo todo el tiempo a decirles a tus servidores, quiero que tengamos 50 escribientes al mes. Y de repente tus servidores se van a voltear, este güey está bromeando, ¿qué pedo, no? O sea, ¿en dónde está? ¿En la luna? ¿En dónde se encuentra? Porque se da la pauta, o sea, se da la pauta cuando tienes un liderazgo carismático que con el tiempo vengas a proponer cosas más serias que tienen que ver con otro nivel de liderazgo o otro estilo de liderazgo que no te va a funcionar. Primeramente, líder que ya tienes carisma y que llegaste, llevas algo ya ganado, pero cuando tengas un proyecto más grande, tu carisma no va a ser suficiente para poder desempeñar la tarea en términos de poder y en términos de autoridad. Y tú, líder, que no tienes ni un gramo de carisma, o sea, que eres el güey que llega al grupo y saben que eres el líder y se quieren ir mejor al grupo tradicional que está al lado, güey, ¿no? A tomar su junta y a tomarse su café porque les cagas los huevos, porque te sientes con demasiadas habilidades y con demasiados talentos y que crees que relacionarte para ti no es importante para que te hagan caso a tus subordinados. Tienes que desarrollar un poco de carisma para poder vincular con las personas, güey. Entonces, no sé propiamente dónde se compre carisma, también ayuda, si no tienes, no sé si vas al Oxxo y pides 100 pesos, güey, pero búscala, güey. Búscala en tu niño, güey, búscala en la fe, búscala, no sé, güey, pero búscala, güey, porque también es funcional desarrollar esta parte en ti para poder mezclarte en la comunidad y en tu liderazgo, porque si no, estar contigo se va a volver muy áspero, se va a volver muy rígido, y tú, aunque llegues con la tarea grande o con la tarea mínima, no van a querer acompañarte. Entonces, yo cuando llegué al grupo, al liderazgo del grupo de Dolores, llegué porque era carismático, güey. O sea, porque era desmadroso, o sea, porque me llevaba bien con las demás personas. Este, por eso. Pero con el tiempo tienes que ir desarrollando otro tipo de cosas para que la gente te vaya tomando en serio. Entonces, ya te di otro elemento para poder desarrollar más tu poder, para que la gente entienda más tu autoridad. El carisma esencial. Es esencial en el liderazgo. Pero si ya eres carismático, tienes que pasar de nivel. ¿Cómo yo te puedo decir que se mide la autoridad de un líder y el poder de un líder? Tú lo sabes, te lo dicen constantemente tus custodios en los resultados. O sea, ahí se mide. ¿Qué tanto poder estás teniendo y qué tanto la gente te está acompañando en términos de autoridad? Mídelo. O sea, mídelo nada más. Entonces, yo siempre conozco al líder, diría mi abuelita, güey, ¿no? Candil de la calle oscuridad de tu casa. Yo siempre conozco al líder que va a la hacienda, que se siente con demasiada influencia y con demasiado poder, pero su grupo llevó 2 escribientes ese mes. Para saber qué tan poderoso eres y qué tanto la gente te sigue en términos de autoridad, siempre lo vamos a medir con tu resultado. Y ahí quiero hacer una pausa y quiero adentrarme un poco ahí. Porque por otra parte te encuentras al líder, o sea, al líder
que quiere llegar a obtener el resultado a costa de lo que sea. A costa de lo que sea, a costa de lo que sea. O sea, ese tipo de liderazgo tiende más a abusar. O sea, el líder que es carismático tiende a utilizar su carisma, pero no meterse a muchos problemas, tiende a no usar mucho su liderazgo y mucho su autoridad. Pero aquel líder que tiene la tendencia a ir en busca del resultado tiende a abusar de su poder y de su autoridad y va a llegar al costo que sea. Al costo que sea es al costo que sea. Entonces se va a volver un líder que no va a ser comprensible, se va a volver un líder tirano, se va a volver un líder que va a querer poner la vara alta cuando el grupo todavía no está listo para poner la tarea tan alta por términos de cultura del grupo, porque a lo mejor viene de un pinche liderazgo pasado, mediocre, viene de un liderazgo que no puso la vara alta, o sea, y se va a convertir en un líder tirano, güey. Entonces, ¿y qué hace un líder tirano? O sea, va a poder llegar al resultado que él quiere, pero va a desgastar a la gente. ¿Y qué sucede cuando se desgasta a la gente en términos de servicio? Termina yéndose. O sea, termina yéndose, güey, ¿no? Entonces, puedes ir por la vida en tu liderazgo, enfocándote en el resultado, que es lo más importante que se puede tener a nivel de liderazgo para saber cómo medirte, pero también tienes que cuidar las formas. O sea, las formas son bien importantes cuando eres líder de un grupo, porque si no vas a tender a abusar de qué, de tu poder y de autoridad, y vas a estar buscando más cómo usar a la gente, que cómo acompañar a la gente y cómo entender que la gente también es humana. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque el líder que tiende a abusar de su poder solamente usa a las personas, o sea, usa a la gente. Nada más los usa. Entonces, de repente se da cuenta que tiene que compensar su falta de talento en algunas personas, porque sabe que está en déficit. O sea, este tipo de liderazgos entiende muy bien esto. Va, se acerca, consigue qué es lo que quiere y termina abriéndolos. ¿Por qué? Porque eso amenaza. O sea, eso siempre amenaza. Siempre va a amenazar tu liderazgo en términos de poder y en términos de autoridad. Y aquel líder que está empeñado en ir sobre el resultado está muy poca madre, pero tiene que entender qué rasgos de su personalidad van a estar ahí metidas en el liderazgo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes un líder así, en un grupo, va a llevar al resultado, pero él de manera interna sabe a qué costo. Este tipo de líder es complicado, les voy a decir por qué. Porque básicamente podrán terminar sus 3 años de liderazgo y se podrán hablar maravillas de ellos, pero se conoce más a un líder no por lo que hizo, sino por lo que dejó en el grupo. ¿A qué me refiero con eso? O sea, todos aquí conocemos un tipo de liderazgo fuerte que desempeñó la tarea muy chingón, que lo llevó a niveles extraordinarios, que a lo mejor no se comparan con algunos que tenemos en este momento, pero ese tipo de líderes se conocen más cuando se van que cuando están. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tú ya estás a punto de salir, o sea, a punto de salir del liderazgo y eres un líder fuerte que está empeñado en la tarea, en el resultado, se va a conocer de ti más cuando te vayas que por lo que tienes en este momento. ¿Qué sucede con liderazgos así que tienden la tendencia a abusar? Que tienden la tendencia a que la gente los busque de manera constante. La mayoría de las veces ese tipo de líderes se les conoce cuando se van porque el grupo tiende a bajar. Como ya no está, ya no hay razón de por qué ir al grupo en su comunidad. Tiende a bajar y la gente se pierde. Es un liderazgo muy paternalista, o sea, es un liderazgo que sí está empeñado a llevar al resultado de la tarea, pero cuando se va, pues la gente también se va. Entonces, este tipo de líder es muy bueno en la comunidad, pero tienes que ponerle mucha inteligencia a ese tipo de cosas, porque es el líder que está empeñado en que dependan de él. O sea, es un líder que se la pasa solucionando, o sea, el conflicto de todos, dirigiendo qué es lo que tienen que hacer,
pero crea una mesa de servicio sin criterio, o sea, sin autonomía, o sea, hace que su mesa de servicio en términos de poder y en términos de autoridad sea una mesa de servicio inútil, o sea, que sean tontos, que siempre estén utilizando una llamada para conversar contigo para ver si lo que están haciendo está bien o está mal y no se atrevan a equivocarse. ¿Por qué? Porque ese tipo de liderazgo en términos de poder es muy fuerte y en términos de autoridad es muy fuerte porque es un líder que sabe lo que vale, sabe qué es lo que tiene, hacia dónde puede llevar el grupo o la tarea, pero siempre va a ser un líder aplastante que constantemente va a hacer que su mesa de servicio esté dependiendo de él, va a concluir sus 3 años con un buen nivel de liderazgo, con un muy buenos resultados, pero la gente se va a ir. Eso pasa. A mí me pasó en el tercer año. O sea, en el tercer año ya estaba a punto de ir y cuando estás en tu tercer año, pues tienes que tener la tendencia de saber quién se va a quedar. Nadie se quería quedar en el liderazgo del grupo de Dolores. ¿Por qué? Porque la tarea era muy fuerte, porque la tarea era muy demandante, porque yo tenía un nivel de liderazgo muy rudo, muy áspero, o sea, ese tipo de cosas. Nadie quería continuar el liderazgo de mi grupo. Y cuando me fui, o sea, cuando me fui de liderazgo, la conciencia bajó. Entonces, se me conoció más porque cuando me fui, bajó. Porque cuando hay una buena cultura en el liderazgo, en términos del carácter, la gente tiene que aprenderse a retener en los grupos y en el servicio, esté quien esté. Estés tú y no estés tú. Entonces, si tú tienes en este momento un nivel de liderazgo que ya está haciendo más o menos bien las cosas, o sea, que ya está desempeñando mejor la tarea, que está alcanzando un buen nivel de doceavos, que está alcanzando una buena retención en la mesa de servicio, que la gente se está acompañando, aprende a ser un poco más inteligente, porque tu tendencia en términos de poder y en términos de autoridad siempre va a ser abusar. Y pobre, o sea, y pobre del servidor que se atreva a tener criterio con un liderazgo así como ese. O sea, imaginemos que tú eres un líder así. Imaginemos que un servidor de tu grupo no está de acuerdo con algo que propongas. Por cualquier sea la razón, esté bien, esté mal, tenga mayor visión que tú en términos de lo que estás proponiendo, pero se atreve a decirlo. Ese tipo de líderes se sienten bien heridos. ¿Y qué van a hacer? Abusar. ¿Y qué van a hacer? Van a aplastar a esa persona. Aún a pesar si su idea es pendeja o aún a pesar si la idea que está proponiendo ese servidor con criterio sea lo mejor para el grupo. Entonces, tienes que comprender en qué nivel de autoridad estás en este momento. Hay algunos que ya están en este nivel de autoridad en este momento donde ya la gente los asume. O sea, en términos de autoridad hay gente aquí que yo conozco que ya su comunidad los asume. Su mesa de servicio las asume. Y si ya estás ahí, aprende a cuidar a tu comunidad. Déjate absorber por tu comunidad porque ya te asumen, pero aprende a ser inteligente. Porque lo que te toca es desarrollar más liderazgo en la gente, desarrollar más líderes. Porque si tú un día por X razón estás en un grupo que ya está teniendo resultados y le está yendo bien, porque estás tú, pero te vas por alguna extraña razón familiar, por salud, por lo que tú quieras, esos grupos tienden a bajar. Haz un análisis en el grupo en el que estás en este momento. Seguramente el grupo en el que estás en este momento tiene un análisis, tiene una historia. Y a lo mejor el liderazgo pasado fue muy fuerte. Y cuando estaba ese líder había gente, pero se fue y ya no hay. Y te tocó a ti recibirlo así. Y a lo mejor te tocó recibirlo a ti así y estás empujando a que tu grupo funcione en términos de tarea, en términos de la tarea que tenemos como comunidad. Pero si no eres inteligente en cómo te relacionas con el poder, en cómo comprendes la autoridad, vas a buscar de manera constante que estés o no estés, la gente siga hablando, idolatrándote de ti. A mí me pasó en el liderazgo de mi grupo. Entonces, el poder y la autoridad funciona ¿para qué? Para ser eficiente en la tarea, para serle eficaz. Pero para ser eficiente en la tarea y para serle eficaz y efectiva,
en estos conceptos, tiene que estar repleto de cultura y tiene que estar repleto de principios en el liderazgo. Esto lo vas a aprender con el tiempo. Entonces, el poder siempre va a ser sobre ti, la autoridad siempre va a ser para las demás personas, pero cuando el poder es sobre ti, entiende lo que te acabo de decir en esta formación. Entiende en el momento en el que estás, aprende a leer en este momento cómo está tu nivel de liderazgo, si estás siendo débil, apaláncate, si ya estás siendo fuerte, déjate de apalancar un poco y empieza a tomar decisiones por tu propio criterio que no afecten tu grupo y que no afecten tu comunidad. Y si eso pasa, te puedes disculpar, no pasa nada. No somos una empresa, no te vamos a correr a la primera si la estás cagando en ese sentido. Y también entiende que el carisma que el carisma juega un rol importante en tu liderazgo. Si ya lo tienes, qué chingón, deja de abusar de eso porque no va a ser suficiente cuando venga un proyecto grande. Si en este momento te está faltando un poco de carisma, pues ve y búscalo, ve y compra un poco, ve y pregunta a alguien que te ayude. Y si estás en este momento ya en un nivel de liderazgo donde tu grupo en términos de autoridad te está asumiendo, ahí es cuando yo digo que un líder se tiene que vigilar más, porque la tentación de brillar va a ser más, porque la tentación de abusar del poder va a ser más, porque la tentación de sentirse amenazado va a ser más, va a ser mucho más. O sea, humanamente nosotros nos mama el poder. O sea, hay una frase que me encanta de Abraham Lincoln, bien chingón, que dice, ¿quieres probar el carácter de un hombre? Dale poder. O sea, ¿quieres probar el carácter de un hombre? Dale poder, güey. O sea, puta madre, es tentador. O sea, imagínate, eres un líder fuerte ya en la comunidad, que está generando resultados, que lo está desempeñando. No vas a querer que nadie te lo quite, güey. Humanamente eso pasa en nosotros. Si alguien brilla más que tú, vas a querer encontrar la manera de cómo apagar su luz. Por eso quieres probar el carácter de un líder, darle poder. Tú ya tienes poder. Vamos a probar qué tanto has avanzado en tu carácter. Vamos a ver cómo lo ejerces. Si eres un líder débil, en términos de tu carácter, no vas a querer llevar las cosas hasta el último resultado. Te vas a volver un líder en términos de autoridad y de poder quejumbroso, de esos que siempre tiene una buena historia de decirte por qué no lo logró. Todos conocemos a un líder así en la región. O sea, que llega, resultados y te cuenta una historia. Y tú te le quedas viendo y le dices solamente lo que te separa de la tarea que vas a desempeñar y la historia que te vendes todos los días, güey. O sea, porque son tus historias, la realidad dice lo contrario. Entonces, nos encontramos con otro líder abusivo en su poder y en su autoridad. Mídete, porque mira, la comunidad te lo va a demandar. Gracias a Dios tenemos métodos democráticos para poder elegir a nuestros representantes en cualquier esfera de servicio, compañeros. Entonces, también conozco la historia de aquel líder que daba resultados, pero que por una extraña razón no quedó. Por una extraña razón, en las elecciones de su grupo le ganaron por un voto, por 2 o por 3. ¿Qué pasó si era un líder que estaba dando resultados en su grupo? Les voy a decir qué sucede. Aunque tú creas que tu comunidad y que tu conciencia no piensa y no ve cómo estás ejerciendo el poder y la autoridad sobre las demás personas, estás equivocado. Se dan cuenta. ¿Quieres probar el carácter de un líder? Dale poder. Allí el carácter juega un papel fundamental en términos de tu poder y de autoridad. Tienes que aprender a ser un líder inteligente. Tienes que aprender a ser un líder de cómo relacionarte. Y déjame decirte también que tienes que aprender a hacer en tu comunidad. Tienes que aprender a hacer política. La política es importante también entre la comunidad. Para el líder que está en el grupo en este momento con el discurso verguero de hay que mantenerlo sencillo. La política divide la comunidad. No, güey, hay que aprender a hacer política también en la comunidad. Es importante que aprendas a hacer política porque también te va a ayudar en tu liderazgo, en tu desarrollo, en tu grupo, en la manera que influencias en el movimiento. Hay tiros que en este momento te quisieras aventar, pero que no se pueden. ¿Por qué? Porque no tienes el poder, no tienes el tiempo, ni el conocimiento,
ni la influencia, a lo mejor para querer ganar algo que no se puede en este momento. Yo también me he enfrentado a ese tipo de cosas en mi liderazgo en la comunidad. Yo quisiera y sueño con una comunidad mucho más autónoma, mucho más independiente, mucho más libre en algunas cosas, y yo quisiera que eso sucediera, pero también evalúo en qué momento está la comunidad en este momento, y no se puede. Y no se puede. Pero también la política funciona en términos de poder y en términos de autoridad. Hay gente aquí muy buena para relacionarse con la gente que tiene poder en la comunidad, políticamente. Entonces, de repente te das cuenta que, puta, llenan sus calendarios con gente que les gusta ir al grupo. O sea, les voy a poner un ejemplo. A mí me invitan a muchos grupos a Agua Viva, ¿no? Y no voy a todos, voy a algunos que, pues no sé, tienen una extraña manera de cómo pedirte las cosas, o sea, que influencian en ti, les dices que sí, sin ningún problema, y hay otros que por alguna extraña razón, por más que me inviten, no voy. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con la persona que está influenciando en mí, en términos políticos, en términos de poder, en términos de autoridad. ¿Para qué? Pues para poder ir. La mayoría de los grupos a los que asisto son porque con los líderes de esos grupos me relaciono. Chingón. Entonces, comprendan eso, porque si tú tienes poco tiempo en tu grupo y tu grupo lleva años y quieres políticamente no llevarte bien con los viejos de tu grupo, déjame decirte qué va a pasar, te van a hacer un desmadre, te van a hacer un desvergue. Escúchalo, ¿eh? Te van a hacer un desmadre. Yo soy viejo en mi grupo, yo fui viejo en mi grupo, yo salí del liderazgo de mi grupo y no me fui del grupo, aunque había compañeros de ahí que quería que me fueran, no me fui. Entonces, la mesa de servicio, por no haberse relacionado bien conmigo y con otros viejos en ese entonces, fuimos a abrir otro grupo, así sin pedos, ¿eh? Y así se abrió Dolores Sur. O sea, no, se abrió por eso. Qué bueno que ya no nos prohíben en la comunidad no abrir grupos si estamos resentidos. Pero qué chingón hubiera sido que esa mesa de servicio se hubiera relacionado bien políticamente y entender que también hay una parte de tu población en tu grupo que no puedes influenciar por una extraña razón que no puedes influenciar, porque en tu grupo y en tu región hay un pool de personas y de compañeros que por más que quieras no vas a poder entrar, no vas a poder influenciar en ellos porque a lo mejor te llevan tiempo, porque te llevan años, porque a lo mejor están más preparados, pero seguro estoy que si políticamente tú utilizas el recurso en términos de poder, en ese sentido, para poderte relacionar con ellos, van a beneficiar tu grupo y van a beneficiar tu región. Entonces, a mí también me gustaría influenciar en las demás personas o en todas las personas, pero no puedo, o sea, no es real, no se puede. Y aprendí que si tú le añades al poder y a la autoridad inteligencia y estrategia y un buen análisis y una buena política, tu liderazgo va a evolucionar en estas dos cosas, en poder y autoridad. Entonces, vas a poder llegar a tu grupo a presentar un proyecto que demanda buenas relaciones en el poder, buena inteligencia en el poder, buenas estrategias en el poder, comprendiendo en qué momento estás en este momento en términos de poder y en términos de talento, tú como líder de tu grupo, vas a encontrar en dónde apalancarte, vas a encontrar en dónde ya no apalancarte y empezar a formar criterio, y vas a encontrar los recursos suficientes para poder desempeñar la tarea que quieras desempeñar. Porque déjenme decirles una cosa, o sea, si el día de mañana tu grupo fracasa, no van a decir el grupo, ¿quién cree que van a decir? El líder del grupo. Así de sencillo. Si tienes una mesa de servicio que tiene una rotación constantemente de servidores, no van a decir es que se fue el tesorero o el manager, van a decir es que algo está pasando en el liderazgo de ese grupo. Entonces comprendan eso. O sea, por eso cuando dice el negro que la conciencia de un líder es muy atormentada, es real. O sea, porque todo lo que pase equivocado y no equivocado en tu grupo es tu responsabilidad.
Apréndanse a relacionar en el poder con inteligencia, con estrategia, con criterio, con política, con un buen análisis, porque eso va a expandir tu autoridad. Y se expande, ¿no? Entonces, yo me gustaría haber podido transmitir lo que quería transmitir. Hoy me siento con un buen desempeño en mi liderazgo, en mi comunidad. Ya gozo con algunas cosas que se llega, o sea, que se llega con el tiempo. También me he desprendido de otras cosas. Yo ya no quiero estar en todas las juntas de Hacienda, ya no quiero estar en todas las juntas de gestión, ya no quiero estar en todas las regiones como antes. Hoy ya no, hoy quiero pensar hacia dónde empujar a la comunidad, hacer lo que me corresponde y más de lo que me corresponde. Y aprendí eso, o sea, aprendí con el tiempo saberme relacionar. Y también aprendí con el tiempo a saber que hay cosas que yo no tengo. Miren, un día Vegeta se dio cuenta que a pesar de que era el príncipe de los Saiyajin, pues era pendejo para muchas cosas. Un día entendió que Goku era más bueno que él y cuando entendió eso se dejó de pelear con él. Entonces yo hay personas que en la comunidad tienen mucho más influencia y mucho más autoridad que yo y me dejé de pelear con eso. Porque cuando me peleé constantemente con eso, pues ya saben cómo es Vegeta, es culero. O sea, es pasado de verga. Quería aplastar a todo mundo, entonces quería siempre ser él y la verdad es que lo entendí con el tiempo, ¿no? O sea, entendí con el tiempo en mi mesa de servicio que había gente con mayor liderazgo también, con mucho mayor influencia, con más creatividad, que eran más buenos para más cosas y entendí que que me podían beneficiar en mi liderazgo. Si al finalizar del día, siempre en una administración, en un grupo, o en un año en un grupo, de plenaria a plenaria van a hablar siempre de liderazgo, siempre van a hablar de ti, porque todo lo que pasa, bueno y malo en tu grupo es tu responsabilidad. Entonces haz tu ego a un lado, rodéate con gente mucho más poderosa que tú. Y de igual manera, si lo estás haciendo, pero ya estás en tu tercer año, pues ya bájale, porque también tienes que tener criterio dentro de tu comunidad y en tus decisiones. Pues compañeros, muchas gracias por haberme escuchado. Les agradezco haberse conectado. De verdad, ya saben que hay un chingo de güeyes de aquí que los quiero un putero. Todavía se ven puteados de la hacienda de jóvenes, ¿verdad? Estuvo verguía, estuvo cabrona, pero yo me vine bien, bien chido de la experiencia de jóvenes. Pues ahí nos estamos viendo, amigos, y cuídense mucho y que Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Cuídense. Minatitlán, ahí estamos por allá pendiente. Cuídate. Adiós.